Bueno, nosotros en la Iglesia y concretamente desde la Conferencia Episcopal Venezolana, a través de este documento Renovación Ética y Renovación Moral ante la Crisis, estamos precisamente invitando a una profunda reflexión, porque como tú bien lo decías, el documento lo señala, una de las causas que ven los obispos en la situación actual del país precisamente está en el empeñarse en un modelo económico que históricamente se ha demostrado, en un modelo político, económico, que históricamente se ha demostrado como un fracaso y como causa de muchos males para los países donde se ha implementado. Nosotros lo que estamos llamando, y los obispos concretamente están llamando, es a una profunda rectificación de cara al país, de cara a asumir que tenemos un real problema, que el venezolano en este momento se encuentra inmerso en un real problema y que todo ese problema tiene su origen precisamente en un modelo completamente errado. Y de allí pues que la Iglesia está invitando a la rectificación y no solamente está invitando al gobierno como actor político en el sentido de rectificar en lo que tiene que ver con el modelo, sino que está invitando también a los sectores de la oposición, a los sectores económicos, a los sectores que tienen que hacer en el país a una profunda rectificación, a mirar al país desde la bondad, a mirar el país desde el deseo pues de buscar soluciones que favorezcan a la mayor parte de la población. Ahora, parece ser que no gusta al gobierno los pronunciamientos críticos de la Iglesia Católica venezolana, de los obispos, en este caso representados en la Conferencia Episcopal, al punto que invitan a algunos voceros del gobierno a que la Iglesia Católica se transforme en partido político y que de alguna forma también participe entonces en la dinámica política nacional. ¿Qué piensan ustedes cuando le hacen ese tipo de señalamiento o les hacen ese tipo de señalamiento? Bueno, Carlos, para nosotros realmente no es extraño que eso suceda, no es primera vez. Siempre que la Iglesia ejerce su magisterio profético, ejerce su ministerio profético, y cuando sobre todas las cosas toca lo que tiene que ver con el país, siempre la Iglesia es molesta, siempre los obispos son molestos, porque y lamentablemente en lugar de asumir la verdad que pudiera haber en la enseñanza de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia en ese sentido, siempre se va hacia el ataque. Nosotros no tenemos ninguna intención de participar directamente en la vida política de este país. Nosotros queremos iluminar la vida de este país en todos los sentidos desde los valores del Evangelio. El documento, en lo que tiene que ver en el análisis de la realidad política, sobre todas las cosas, nace de un ver esa realidad desde el querer de Dios, de un juzgar esa realidad desde el querer de Dios para este pueblo venezolano. Y nosotros estamos seguros de que Dios no quiere para este pueblo venezolano las situaciones que se están viviendo en este momento. Y como profetas en ejercicio de ese ministerio profético que como iglesia nos corresponde, nosotros tenemos que anunciar a Jesucristo, pero también tenemos que denunciar las situaciones que son contrarias a lo que Cristo quiere para sus hijos. Y aquí estamos, a todas luces estamos en esa situación. Hemos sido molestos, seremos molestos, porque lamentablemente para quienes piensan que la Iglesia debe encerrarse en la sacristía como en una oportunidad, no en el contexto de este proceso político, sino en anteriores procesos, a la Iglesia se le pidió, a los sacerdotes se nos pidió, a los obispos se les pidió, métanse en la sacristía y dejen de opinar sobre la realidad del país. ¿Ustedes perciben que el argumento oficial de que lo que está ocurriendo es producto de una guerra económica? Eso que padece la gente en las colas es producto de una guerra económica, una conspiración donde factores exógenos internacionales junto con factores de la oposición venezolana estarían estimulando una situación de crisis. Bueno, nosotros no podemos afirmar completamente que eso sea cierto. El argumento oficial, ¿no? Sí, es un argumento oficial. Lo que nosotros sí estamos viendo es que el desarrollo de toda la política económica que el Estado ha generado ha llevado al país a una situación verdaderamente difícil. Si el país está viviendo una situación de escasez, yo creo que más allá de la responsabilidad que pudiese tener algún empresario, la responsabilidad principal la tienen las políticas económicas que el Estado ha venido pues implementando en los últimos años. Nosotros estamos en una situación de escasez y la situación de escasez que está viviendo el pueblo venezolano se debe, yo creo que en buena medida también
a medidas, a actitudes que se ha asumido desde el Estado en lo que tiene que ver con el aparato productivo del país. Yo vengo de una zona, como es la zona sur del lago, y nosotros en la zona sur del lago, que ha sido históricamente una de las principales despensas de Venezuela, nosotros vemos en el sur del lago una situación pues de deterioro creciente, de deterioro cada vez mayor de lo que son las zonas productivas. Ahora, ustedes sugieren y exhortan al gobierno a un cambio, ¿no? Un remodelaje, una modificación, en fin, pero ¿hay el propósito, se puede percibir el propósito de cambiar las cosas? Lo que nos anuncian es socialismo productivo o más socialismo, es decir, eso entra en abierta contradicción con una propuesta que surge del documento de la Conferencia Episcopal. Sí, bueno, a nosotros nos corresponde pues invitar a la reflexión, advertir, invitar a la rectificación, advertir sobre la situación que se está presentando, porque lo que nosotros vemos es, mirando hacia el pasado, que Venezuela se está acercando a situaciones verdaderamente de violencia. Fíjate que nosotros, la Conferencia Episcopal Venezolana, se presentan hasta pugilatos y enfrentamientos entre compradores frente a las puertas de los supermercados. Pero ¿qué nos preocupa a nosotros? Si nosotros vamos un poco al pasado y vemos, por ejemplo, lo que fue el mensaje de la Conferencia Episcopal de enero de 1988, ante la recurrencia de los 30 años del 23 de enero, nosotros nos vamos a encontrar que en ese momento la Iglesia, que fue invitada a que se fuese a la sacristía, a que dejara de meterse en la política, que dejara de meterse y de mirar las cuestiones del país. En ese momento la Iglesia, desde la Conferencia Episcopal Venezolana, advertía sobre la grave situación en la que Venezuela se estaba sumergiendo, invitaba a todos los actores políticos de ese momento, invitaba a todos los actores productivos, empresariales de ese momento, invitaba a todos los venezolanos a dialogar, a rectificar en muchos errores. Y la Conferencia Episcopal, si tú lees ese documento, pudieras decir que casi que hay una situación muy similar a la de hoy. La respuesta que recibió la Conferencia Episcopal fue de rechazo. La respuesta que recibió la Conferencia Episcopal fue: ustedes simple y llanamente dedíquense a lo que como sacerdotes les corresponde. Bueno, es más y no se metan, que ha sido la respuesta oficial en este caso. Y no se metan con la realidad del país. Si uno va a ese entorno y uno lee ese documento y ve lo que sucedió un año después, uno dice cuán diferente hubiesen sido las situaciones en Venezuela si a ese documento se le hubiese prestado la atención que se le prestó. ¿Pudieran estarse dando pasos claros y definidos a acercarnos a una situación como la que hubo en 1989? Ojalá que no. Ojalá que no. Verdaderamente eso es lo que menos nosotros deseamos. Sobre todas las cosas porque el contexto histórico es totalmente diferente. Hoy tenemos una población... Los modelajes históricos no se repiten necesariamente. Pueden ser parecidos, pero similares no son. Exacto. Lo que nosotros estamos viendo es que hay una situación que golpea a la mayor parte de la población y de manera muy particular a la población más necesitada, a la población más pobre, que es la gran mayoría de los venezolanos. Ahora, anexándole responsabilidad al sector privado de la economía por la crisis, ¿tiene asideros, tiene fortaleza como argumento oficial? Yo creo que no. Yo creo que no. Particularmente yo creo que no. Yo creo que aquí... el Estado tiene una supervisión rigurosa sobre la cadena de comercialización, por ejemplo. Y yo creo que aquí lo que pasa es porque todos, sinceramente, de cara al país, viendo la situación que se presenta, cada quien asuma la responsabilidad que le corresponde en esta situación y se decidan pues todos a buscar un camino de rectificación que beneficie pues a la mayor parte de la población. Frente a hechos que pudieran presentarse, frente al temor o inquietud que tenga la Conferencia Episcopal Venezolana, que tenga la Conferencia Episcopal, perdón, ¿qué va a hacer la Iglesia Católica? ¿Cuál va a ser el papel frente al peligro que pudiera avecinarse? Nosotros, en primer lugar, y por eso es que en este documento se está invitando a un gran diálogo a todos los sectores, a un gran diálogo que se traduzca en una concertación, partiendo pues de todos los grandes problemas que podemos observar en este momento en el país. Y la Iglesia ofrece sus espacios y la Iglesia está ofreciendo también su mediación en función de poder sentar a todos los que tienen que ver con el acontecer nacional en la búsqueda de soluciones a los grandes problemas. La Iglesia
Lo que dice lo está diciendo por la presencia que tiene en medio del pueblo, y la iglesia lo que está diciendo lo está diciendo porque se siente preocupada ante lo que está observando a su alrededor. Y la iglesia pues está ofreciendo una mano, y la iglesia está invitando a un diálogo que pudiese ser pues productivo para todos los sectores del país. Bueno, muy bien, muchas gracias, ¿no? Le ratifico la invitación para una próxima oportunidad. Son momentos difíciles, días complicados, y la Iglesia Católica